En el Indotel avanzamos hacia la transformación digital, apegados al plan de gobierno del presidente Luis Abinader. Dedicamos este año a impulsar un país más conectado, desarrollando proyectos para la mejora de la conectividad, dotando a distintos municipios de infraestructura de telecomunicaciones. Para empoderar a mujeres dominicanas con tecnologías digitales, pusimos en marcha el proyecto Canasta Digital Social. Para brindar un mejor servicio, capacitamos a nuestro personal para asistir a personas con discapacidad auditiva y adaptamos a la lengua de señas y al sistema braille la Carta de Derechos y Deberes. Para más legalidad en el sector, ejecutamos normas para disminuir el robo de celulares. Inauguramos un centro ITLA en San Pedro de Macorís, capacitando en las TIC a cientos de estudiantes. Y con una gestión transparente que ejecuta buenas prácticas de administración pública, hemos recibido reconocimientos nacionales e internacionales. Seguimos cambiando. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Desde ahora, Didáctica Radio. Tiempo de aprender y crecer juntos. Bienvenidos a Didáctica Online, este programa que te acompaña cada semana con contenido, como siempre digo, de calidad para ayudarnos a crecer y aprender. Y hoy, como siempre, ¿verdad? Tengo una invitada muy especial, Laura Sánchez, porque ella quiere que la presentemos solo como Laura Sánchez, pero Laura tiene un currículum muy interesante y es de las mujeres que admiro y que todo el que la conoce la admira. Gracias, Laura, por aceptar la invitación. Laura es investigadora y ella me dijo, solamente preséntame como investigadora, pero realmente Laura es doctora en neurociencia y trabaja en la Universidad Iberoamericana y es maestra, es profesora, docente universitaria y un poco de todo. Y es mamá y ha colaborado en muchos proyectos y es asesora de tesis. Bueno, si sigo, ya ustedes saben, pero tenemos el lujo, realmente un lujo, un privilegio de contar contigo hoy aquí en Didáctica Online. Así que aprovechen este contenido maravilloso porque el pasado 22 de julio se celebró nada más y nada menos. Ahora hay día para todo, día de pizza, día del que sufrió en una guerra, día de todo. Y se celebró el Día del Cerebro. Celebramos. Cerebro, tu cumpleaños. Y ¿quién mejor que Laura para compartir con nosotros sobre este órgano complejo y maravilloso que tenemos en nuestro cuerpo? Y yo le decía a Laura antes de comenzar, el título de este programa debería ser Somos nuestro cerebro. Mi hermano siempre dice eso, somos nuestro cerebro. O sea, como que sin el cerebro, ¿verdad? Como que está difícil que funcionemos. Claro. Y dice Laura, bueno, pero también somos nuestro cuerpo. Pero definitivamente... Y somos nuestra historia. Y somos nuestra historia y somos nuestro contexto, parte del contexto. Pero definitivamente el cerebro, ese órgano que era bastante desconocido hace relativamente poco, ¿verdad? Sí. Pero muy importante. Y hoy en día tenemos mucho más acceso, más información de cómo funciona, de su importancia, de lo que realmente, las funciones que cumple. Y me gustaría, Laura, pues comenzar por ahí. ¿Qué es el cerebro? O sea, ¿para qué existe? ¿Qué hace? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre me encanta venir a compartir contigo. Creo que esta es la tercera. Sí, porque cuando estábamos en radio. Sí, claro, pero me encanta. Es que tenemos 5 años con Didáctica Online, señores. Claro. Si usted no está suscrito, ya yo le dije a Laura, sí, ella estaba suscrita. Sí, yo estaba suscrita. Suscríbase porque este programa, estos programas, hay muchísimos ya, son de contenido de mucha calidad. Y la idea es que se pueda compartir y que pueda seguir enriqueciéndonos. Así que está ahí disponible en YouTube, SoundCloud, iTunes, Spotify, en todas las plataformas. Plataformas van. El cerebro, celebremos nuestro cerebro. Cerebro, el cumpleaños del cerebro. El cerebro es un órgano que procesa información. Tan sencillo y como tan eso. Complejo. Claro, procesa información y crea información también. Entonces tiene células especializadas para que el ser humano, el ser humano no, todos los seres vivientes que tienen cerebros puedan operar en su día a día. Lo que pasa es que algunos son más complejos que otros. El nuestro es particularmente complicado.
¿Por qué? A ver, O sea, ¿cómo hemos llegado hasta ahí? ¿Verdad? ¿Cómo hemos llegado? Pensemos en el ser humano, que es un ser tan dependiente socialmente. A ver, le llaman al cerebro humano, le llaman un cerebro social. Cuando un bebecito humano nace, es muy indefenso. Entonces, si comparamos los seres humanos con, a ver, un bebé humano con un elefante, el bebé elefante cuando nace que camina, que sigue, que espila, y de repente aparece un niño de 2 años. Parece que tiene 2 años, que se puede, no es totalmente independiente, pero se puede valer por sí mismo en algunos contextos. Un bebecito humano nace y tú lo dejas solito y no lo logra, no sobrevive. No. Entonces hay muchas razones por eso. El cerebro humano es muy complejo, pero tiene que nacer antes de que esté del todo cableado, como los elefantitos que nacen bastante bien cableados. Los bebecitos humanos nacen muy indefensos y muy, de cierta forma, inmaduros. Y esto se debe a muchas teorías. Una de las teorías es que ahora caminamos de una forma erguida y eso hace que la pelvis de la madre gestante sea un poco más estrecha, entonces hay que sacarlo antes de tiempo. Hay unas teorías más recientes que es que la energía que consume crecer un ser humano dentro es tan fuerte que si dura un poquitito más, la madre sufre daños irreversibles. Esa es otra, o sea, el proceso natural para que la madre pueda vivir y para que la criatura pueda vivir, es que este embarazo termine cuando termina. Entonces, todo tiene su razón de ser, ¿verdad? Necesariamente. ¿El por qué? Claro, entonces para nuestra especie es imprescindible el contacto humano, porque si no, se mueren. Entonces empezamos con una... Sí, suena como... Pero sí. Sí. ¿Quién se encarga de que este ser vivo sobreviva? Bueno, quienes están cuidándolos, madre, padre, cuidador, quien sea. Si no hay esa persona, no existe. Entonces, el cerebrito humano viene... A ver, tiene unos sistemas de procesamiento de las emociones muy desarrollados y muy activados, pero no tiene el sistema que lo calma activado. Es decir, esa corteza frontal que se encarga de decir todo está bien, aquí todo está, todavía no está muy desarrollado. Entonces tenemos un bebecito inmaduro que no sabe decir lo que quiere, que de hecho tampoco sabe mucho lo que quiere. Gracias. Que está ni identificarlo, ni decirlo. No. Está ahí, tiene un montón de neuronas listos para aprender, pero no puede solito calmarse, no puede componerse. Pero sí tiene un sistema de emoción que le permite sentir que está sintiendo y que está enfadado, que tiene hambre, que está molesto, y llora y grita. Entonces, ¿quiénes son esa parte del cerebro que todavía no está desarrollada? Pues nosotros, los que cuidamos a los niños. Entonces, el desarrollo cerebral de los niños y las niñas depende de un cuidador. Desde su nacimiento. Wow. Y entonces, ahí nosotros que somos educadores, padres, o sea, enfatizar, esa importancia. Del vínculo. Por eso, a ver, tenemos teorías del apego, tenemos el apego es importante para la supervivencia. Sí. Okay, un niño que no es un capricho, no es la especie. Sí. Es la especie que necesita componerse. ¿Sí me entiendes? Claro, o sea, se va... Quien calma esta estructura, la amígdala cerebral, que es lo que procesa las emociones y que la intensifica, es quien está afuera. Tarda un montón de tiempo en el proceso del desarrollo que los niños aprendan a regularse a sí mismos. Entonces, eso es parte de la inmadurez cerebral. Es parte del precio de tener estos sistemas tan complejos. No podemos tenerlos desarrollados de nacimiento, sino que nacemos suficientemente para poder sobrevivir, y todo lo que pasa en el contexto y todo lo que pasa en el ambiente va a hacer que este código genético le haga switch on o switch off en algunas y se va componiendo. Por eso la discusión de qué es más importante, si lo que se hereda o el ambiente, nurture es ni lo uno ni lo otro, sino y todo lo contrario. Sí, claro. Entonces uno se va potenciando otro o uno va en detrimento del otro, pero siempre van juntos. Entonces ahí somos una especie social porque nos necesitamos unos a los otros. Empieza desde el día de nacimiento, tal vez antes. Y hay una frase que usó don Claudio, a quien admiro muchísimo, que él decía, una persona pobre es un cerebro sin oportunidades. ¿Qué te parece a ti esa? A ver,
A ver, lo que pasa es que no vamos a culpar a una persona pobre por ser pobre. No, ¿Sí él se refería como una expresión, como diciendo el no poder llegar quizás, o es la falta de oportunidades. Sí. Y es un cerebro como cualquier otro cerebro, vamos a decir, claro, siempre y cuando no tenga desarrollo neurotípico. Exacto, neurotípico. El tema con la pobreza, el tema con las posiciones socioeconómicas, el tema es que no es solo no tener dinero. Es un contexto muy difícil, muy complicado y de mucho estrés. O sea, mucho estrés, hablamos de madres. Mucho estrés a la madre, eso tiene un impacto en el desarrollo del bebecito en la barriga. ¿Okay? Entonces, no es que no tienen oportunidades, las oportunidades las proveemos nosotros. ¿Okay? Las oportunidades las pone el contexto. Es que le va a costar un poquito más aprovechar y ¿cómo se dice en español? Thrive, florecer en estas oportunidades. Entonces, para eso están los programas de atención a la primera infancia. Para eso están los programas que, como sabemos cuál es la situación y desde esta realidad no podemos cambiar la pobreza, hay diversos sectores que sí pueden cambiar pobreza, pero desde el mundo educativo, ¿qué hacemos nosotros? Amortiguar. Uh-huh. Entonces ahí está el proceso para que ese cerebro tenga las oportunidades que necesita y pueda entrar a las oportunidades. Entonces esos programas están diseñados para compensar esto que está faltando. Sí, en caso de que falte. Claro. Hay veces que pensamos que está faltando, a veces no es que falte, es que no entendemos el contexto de dónde viene. Entonces, cuando abrimos la mirada a los contextos distintos, entonces movemos un poco más la palanca para las oportunidades. Y las oportunidades, o sea, cuando nos referimos a oportunidades, un poco también ver ese cerebro que no está listo, armado, cableado, que en esa interacción con lo que les rodea, ¿qué está recibiendo? Exactamente. Y no estar ¿Qué está recibiendo? Una cosa importante, que no estar cableado no quiere decir que está mal. No quiere decir que no. Porque un cerebrito inmaduro. Dije cableado. Pero... No. Pero tú tienes razón. Pero cuando un cerebrito recién nace, el hecho de que sea inmaduro y se exponga tantísimo estímulo fuera o sea, tantísimo, es estar todo encerrado, calientito y toda la cosa en líquido, súper chévere. Y de repente la vida que acontece ahí. El mundo. Entonces es un cerebrito que se está sobreestimulando desde muy chiquitito, por tanto va a acelerar el proceso de que se pone más compleja la cosa. Sí. Okay, entonces quizá no está listo. O sea, está listo. Está listo para lo que viene, y lo que viene es mucho más de lo que pasaría en caso de que se quede en la barriga. ¿Sí me entiendes? Si se queda en inútero, el desarrollo no sería tan exponencial como cuando está fuera. Entonces, esta inmadurez, que, a ver, no es que sea inmaduro, los niños nacen así desde siempre, desde que somos seres humanos. O sea, es así porque así se configuró la especie. Pero cuando nace, entonces esta cantidad de estimulación lo que hace es disparar el crecimiento neuronal, la sinapsis y todas las experiencias que tienen los niños al nacer, va haciendo que esto sea más complejo. Entonces, por eso somos incluso más. Por eso la conversación empezó. ¿Por qué es tan complicado? Bueno, primero nacemos inmaduros, después la vida nos acontece y la cantidad de estímulos que viene por ahí es súper grande. Entonces, pues empieza a configurar esto que es más complejo. Definitivamente. Es una locura, ¿no? Es una locura. Pero es muy interesante. Ustedes que han llegado a ver, literalmente ver, ¿cuál es la respuesta del cerebro frente a lo que sucede? A mí me encanta cuando tú dices ver lo que sucede. Yo quiero explicarte una cosa. Sí. Bueno, o sea, que con la tecnología que tenemos, eso iba a decir. Hoy en día, pues hemos podido acceder, los neurocientíficos, los expertos, la humanidad. Y es chulísimo, o sea, qué zonas del cerebro y también, bueno, con pacientes que han tenido accidentes y situaciones en las que han, vamos a decir, tenido que incluso extirparle o que dejan de funcionar ciertas áreas del cerebro, pues se ha descubierto muchísimo sobre cómo cada una de las habilidades y competencias que tenemos está, ¿verdad?, dominada por ciertas áreas y por ciertas partes, y la verdad que eso es un descubrimiento
interesantísimo y cada vez hay más información. Sí, la tecnología ha sido crucial en esto. Sí. O sea, muchas veces, yo vengo de la psicología, pero sin las ingenierías, sin las ciencias básicas, esto no iba a ser posible. Uh-huh. Entonces, mucha gente piensa, bueno, ¿qué tú haces cuando tú ves el cerebro? Bueno, lo único que puedo ver es la conexión, ver que no puedo verlo, pero es poner sensores sobre la cabeza, entendiendo que la comunicación entre neuronas, entre otras cosas, es eléctrica. Entonces, lo que estoy es midiendo la electricidad que se supone que genera el cerebro. Entonces, eso es súper lindo cuando la gente, pero tú exactamente qué es lo que se pone. Es una onda eléctrica. Parece la crayola de un muchacho ahí cuando está pintando. Tingui. Tal cual. Pero ¿Se activó? Se activó, no se activó, pero lo que medimos es electricidad. Otra de las tecnologías es el electroencefalograma. Otra de las tecnologías muy, muy comunes es la resonancia magnética funcional. Resonancia magnética lo que mide es oxígeno, la oxigenación. Entonces, la hipótesis que subyace es, bueno, si tú estás consumiendo mucho oxígeno, quiere decir que esa área necesita oxígeno para esa actividad que tú estás haciendo. Entonces, se ve muy linda la imagen, pero en verdad estamos viendo cómo se mueve el oxígeno de un lugar a otro, porque si consumes oxígeno es que estás usando mucho esa área está creando una demanda de oxigenación. Hay otras tecnologías, el PET, por ejemplo, que usa glucosa. Vamos a perseguir la glucosa en el cerebro para ver dónde se concentra, y esa es el área donde se produce la mayor necesidad de alimento para el cerebro cuando está haciendo esa tarea. Increíble. Entonces, a mí me rompe la cabeza cada vez que pienso en cómo sabemos qué está pasando en el cerebro. Imagínate todo lo que tuvieron que pensar. Un mundo tan desconocido por tanto tiempo. Tiempo. Entonces, imagínate, es como es puro oxígeno, sencillamente. Tan sencillo como ver el oxígeno, tan sencillo como ver cómo la electricidad pasa. O sea, que ves que los neurocientíficos... Y a partir de ahí determinar qué y cómo, y cuándo. Y cuándo, sí. Y vamos a ver procesamientos como procesamiento emocional, descubrimiento de patrones, memoria a largo plazo, aprendizaje de la lectura. Son cosas que se han podido ver con la tecnología de las neurociencias en general. O sea que realmente es fascinante. Sí, esa es la palabra. Es fascinante. Hay que celebrar el cerebro. Celebrar el cerebro. Definitivamente que wow, te escucho y digo, a donde hemos llegado es buenísimo, porque nos permite pues abordar, incluso hoy en día. De hecho, recibí un libro recientemente que lo voy a leer, lo tengo ahí en mi mesita de noche, cuando termine el campamento, que precisamente es neurociencia para educadores. Ay, qué bueno. Y realmente es de este autor apellido Bueno. Ajá. No sé si lo has oído mencionar. Y precisamente como todo esto, tú dices, bueno, ¿y entonces claro. ¿Qué? Nosotros que estamos en este mundo educativo, incluso los padres, o sea, entender mucho mejor el cerebro y cómo responde, cómo funciona y la importancia de esa interacción de cada individuo, de cada ser humano con su medio, con los que les rodean, y cómo eso va shaping, ¿verdad? Dándole forma a esas conexiones, para bien y para mal, ¿verdad? Porque también, como tú decías, un ambiente muy estresante, un ambiente tóxico, un ambiente en el que tus necesidades básicas no son cubiertas, en el que tú estás en modo supervivencia, como digo yo. Ahí está. Modo supervivencia, realmente no te va va a ser más difícil el tú poder aprender, poder interactuar de forma positiva, o sea, todo eso va a tener repercusión. Y ahí viene el cerebro cumple un rol muy importante. El aprendizaje socioemocional. Que están abanderados del aprendizaje socioemocional totalmente. Así es. Y de hecho es interesante. Yo estaba leyendo, porque siempre uno está leyendo, investigando y profundizando. Y tú hablabas de la amígdala y precisamente cómo se capta a partir de una experiencia, una situación, ¿verdad? Algo. Y esa amígdala, ¡pah! O sea, es instantánea. O sea, luego es que vienen otras partes y cómo eso se segrega. Tarda por ahí hasta los 21 años en configurarse. Tiempito. No se desespere si usted ve que un joven todavía no tiene la capacidad. Debería ¿verdad? Tenerla, por cierto. Hay programas que ayudan. programas que comienzan desde pequeñitos, desde cómo construyo. Sí, definitivamente que son habilidades que se aprenden, pero el cerebro está ahí en ese modo, ¿verdad? Y luego entra y segrega hormonas. Y esto tiene todo un impacto
en tu desempeño, en cómo tú respondes a las situaciones que vives. O sea, es interesante realmente, es fascinante, o sea, esa es la palabra. Y entonces, pues, como tú hablabas, o sea, como tú mencionabas, entonces esto tiene, y te mencionaba el libro que voy a leer, no he estudiado, vamos a decir, neurociencia como tal, pero ya cualquier área en la que uno estudia en el ámbito educativo, de alguna forma ya te toca. Totalmente. El tema del cerebro, la neurociencia y cómo entonces me gustaría, y cómo esto tiene que ser tomado en cuenta y tiene que conocerse o manejarse, aunque sea de un grado mínimo, sí, para tú poder lograr mejores resultados de aprendizaje, de desarrollo integral. Entonces me gustaría, Laura, tú que estás en el ámbito educativo, cuando regresemos, porque se nos va el tiempo muy rápido y nos tenemos que ir a la pausa, que veamos esta relación de la neurociencia, este mundo de la neurociencia, del cerebro, y cómo conecta con criar, educar, claro o sea, con lo que hacemos, ¿por qué nos sirve? O sea, ¿para qué nos sirve? Ok, ya, tenemos toda esta tecnología, pero ¿con qué se come eso? Y yo creo que es importante como entender y profundizar. Hoy, como siempre digo, estos programas, yo espero que dejen el deseo, y la verdad que hoy me escribieron un mensaje lindísimo, me han escrito mensajes lindísimos de otros programas anteriores, y agradezco mucho a la comunidad que va creciendo, que comparten con otros. Hoy me escribió una amiga y me dijo, mira, compartí el último programa con otra persona que sé que lo va a necesitar, me agradeció muchísimo, y la verdad que de eso se trata. O sea, ya yo estoy paga, que nuestros programas sirvan para seguir llegando a más personas y motivando. Y yo digo, bueno, en 40, 45 minutos es a veces poco con un tema tan amplio, pero dejar la semillita y dejar la invitación a seguir, usted que es mamá, abuelito, papá, tío, educador, es verdad, maestro, psicólogo, todo el que nos ve, que de alguna forma pues nosotros podamos ser, ojalá, ¿verdad? Esa como chispa de motivación para seguir profundizando en los temas que abordamos. Entonces no se pueden ir, nos vamos a la pausa, pero continuamos con Laura Sánchez sobre este tema de el cerebro, celebrando el cerebro. Y continuar también con este vínculo de lo que sabemos y todo lo que nos da la neurociencia con el ámbito educativo. Así que no se vaya, sigan con nosotros. En breve regresamos con Didáctica Radio. Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí, subagente popular, puesto pa' nuestra gente, popular presente. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Continuamos con Didáctica Online en este programa con Laura Sánchez, amiga, doctora que aprecio y neurocientífica y una persona que está en el día a día colaborando a través de investigaciones, de proyectos con la ciencia, o sea, con saber más, aprender más, y aportas muchísimo. Gracias, Laura, por el trabajo que haces. Gracias por ser una dominicana que nos pone en alto, ¿verdad? Yo creo que eso es importante. Recientemente en la Academia de Ciencia, bien merecido, ¿verdad? Yo no pude estar presencial, pero siempre estoy de corazón, ¿verdad? Con la gente que quiero. Y así lo siento. Y la verdad es que me siento feliz de que podamos hablar de este tema, el cerebro, que mucha gente como que le huye un poquito, otros ya están como abiertos, incluso en el ámbito educativo, a saber más de qué se trata esto. Pero yo doy mi clase así, de la misma manera, con mi librito. Eso no me compete, sí nos compete. O sea, realmente ya no hay forma de darle la espalda a lo que sabemos sobre el cerebro y cómo eso debería impactar nuestra forma de enseñar,
nuestra forma de criar, de relacionarnos. Y hoy incluso se habla de aulas no solamente diversas, sino neurodiversas. O sea, ahora los términos que oímos en muchos educadores. Entonces, dime tú que estás en el ámbito educativo, aunque es más en educación superior, pero también con el proyecto Leer. Niños también. Estás con niños en aulas, con tus investigaciones. ¿Cómo se come esto? En el ámbito educativo. Yo tengo en Instagram, yo hice una por una cierto, serie. perdón, Laura tiene unos TikTok maravillosos. Así también. Porque ella también es artista, sí, porque es de todo. Y Laura, no la dejen, ¿cómo es tu yo te sigo? Lauve Sánchez. Lauve Sánchez en TikTok y en Instagram. Chulísimo. Pues yo tengo una cosa que se llama Contenido buenísimo. ¿Qué hay para mí? ¿Sabes? Este tema de la ciencia, de la neurociencia, de los artículos científicos publicados en revistas, en toda la cosa, todo eso se escribe de una forma muy difícil. Ay, sí. A ver, ese lenguaje técnico es difícil, entonces súper interesante los hallazgos de la ciencia, pero que para mí, yo soy mamá, yo soy o sea, ¿cómo yo puedo aplicar esto? Entonces es más o menos lo que quiere hacer la neurociencia y la educación. No es un trabajo fácil, no, porque la ciencia, que muchos decimos, yo creo en la ciencia tiene las evidencias, no sé qué, la ciencia tiene las evidencias hasta que ya no las tenga. Tiene las evidencias hasta que aparezca una mejor evidencia. Y muchas veces en el mundo científico hay veces que se ha dicho algo que encontramos nuevas evidencias y para los científicos es muy sencillo. Mira, esto no era así, ahora sí es así. Claro. Para otras personas tal vez no es tan fácil hacer ese switch. Entonces, quienes estén consumiendo la ciencia para la mejora, debe saber que puede cambiar. Puede cambiar. Porque las tecnologías cambian. No está escrito sobre piedra. No. De hecho, nosotros nos pasamos la vida tratando de no encontrar nada. Y cuando encontramos algo, mira, interesante, esto funciona así. Vamos a ver cómo no encontramos otra cosa. Claro, ¿Sí me entiendes? buenísimo. Entonces, eso es como cuando uno dice, ahora dicen que el aguacate es bueno para que se... No, que descubrieron que no, que el aguacate es malo para que tú... Espérate, pero entonces... ¿A quién le hago caso? ¿Sabes? Hay que saber consumir ciencia para poder ver la relación entre neurociencia y educación. De esta relación neurociencia-educación han salido muchos neuromitos. Por ciencia que ha estado mal interpretada o que se interpretó de una forma en un momento y no siguió la continuación. Por ejemplo, que usamos el 10% de nuestro cerebro. Y eso lo decía todo el vivo, claro, sin saber de dónde salió. Sí, está bien que tú puedes alcanzar tu gran potencial, que es la utopía y no es bien, pero el cerebro, tú lo usas entero. Gracias. Sí. Ningún 10%. Porque si no lo usas, se va. En el cerebro lo que no se usa, se va. ¿Sí me entiendes? Entonces se descarta por un mecanismo de eficiencia. Entonces, la neurociencia viene a aportar un montón de información interesante a la educación. Sobre todo para entender por qué funciona lo que funciona y por qué no funciona lo que no funciona cuando hemos explorado esas cosas. ¿Okay? Y no más ni menos. Es en su justa medida. Está muy bueno saber esta información, está muy bueno manejarlo. Hay muchos docentes muy intuitivos que cuando se acercan a los resultados de la neurociencia dicen, claro, por eso era. Sí, me entiendo. Sí, que le hace sentido lo que ven, lo que han hecho en sus estudiantes, cómo lo hacen, qué le funciona. Correcto, qué le funciona y por qué a este estudiante le está funcionando y a otros estudiantes no. O sea, como que le abre, es como una fotografía que antes estaba muy pixelada, pero tú sabías que había una flor y ahora tiene los píxeles cada vez más chiquititos, o sea, tú lo puedes ver con mayor precisión. Y ponerle nombre a las cosas, darle una explicación a quizás lo que tú vienes. En otros casos sí es un gran descubrimiento y decir como, wow, pero espérate, tengo que replantear lo que hago, cómo lo hago. Eso, y bueno, la neurociencia ha puesto muy sobre la mesa el hecho de que el aprendizaje tiene que ser interesante. Y yo creo que muchos educadores... Muchos educadores lo vienen diciendo desde hace eso lo tenemos que celebrar. Tiene que ser interesante, tiene que motivar. Ay, sí. Y siempre estás entre dos umbrales. Está entre el umbral de la motivación y el umbral de la frustración. ¿Sí me entiendes? Sí, Entonces, cuando pasaste el umbral de la frustración, el aprendizaje no funciona muy bien por aquello de que uno se estresa. Y si se estresa, la relación entre el hipocampo y la amígdala va a estar ahí... modo supervivencia. Tenemos que estar por debajo de la frustración, pero apretando con cierto nivel de reto apropiado. Un reto apropiado que me mantenga los niveles de motivación al mismo tiempo. Entonces, eso sí tiene sustento. Ay, sí. Eso de aprendizaje, de motivación, de aprendizaje que no sea punitivo, que ¿sabes?
Sí, Hay todo. sí, hay importante. Sí, claro. Muy Entonces, importante. otra crítica, a ver. Cuando decimos punitivo, amenazas, Eso. castigo, te quité el Eso. recreo, que No se todavía quita el vemos recreo. centros educativos, que si ahora tú vas a quedarte sin tal cosa para que aprendas. Claro. O sea, lo que está diciendo el cerebro. Entonces, para aprender tengo que sufrir. Sí, sí. O sea, Y la eso- y- conexión es como... No, y hay unas implicaciones importantísimas y terribles de cuando tú dices que para aprender tengo que sufrir. Para la salud mental. La letra con sangre entra. No. Entra otra cosa, entra trauma. Entra trauma. Entra trauma y eso no es lo que se quiere. Por favor. O sea, no es pintar un mundo de corazoncitos todo el tiempo, que sea que los niños hagan lo que quieran o no. El aprendizaje más difícil tiene que ser bien intencionado, pero saber cuándo estoy entre estos dos umbrales. Sumamente Muy importante. importante. Si es una experiencia traumática, entonces es muy difícil consolidar ese aprendizaje. Ay, sí. No, Y lamentablemente mucha Sí. gente por el mundo, sí. si usted va en su casa, en su trabajo, pregunta, lamentablemente muchas personas han tenido experiencias traumáticas en en el contexto proceso de educación, aprendizaje. algo tan sencillo como el proceso, En el proceso. de la educación. Entonces, lo que se está proponiendo es otra cosa. Sí. Eso, que el estudiante sienta que tiene cierta autonomía, sienta que esto es interesante y motivador, y que sea un reto, que sea un verdadero reto. Y eso nos pone el reto a nosotros los docentes. ¿Cómo yo voy a hacer que este contenido que es tan aburrido para mí misma haga que... Haga sentido. Imagínate, o sea... Ay, Es sí. una discusión importante que hay que tener con los docentes. O sea, ahora yo voy a estar aquí a entretener a los niños. No se trata de eso, querido y querida. Interprételo bien. Es otra cosa, es otra cosa distinta. Y también nos toca reflexionar en la forma en que nosotros mismos aprendemos. O sea, muchos de Claro. nosotros vinimos de Ay, sí, estos de ese esquema. métodos distintos. Eso es como el que típico ahora- que creo que lo he mencionado en otro programa. Yo observando un aula y la maestra dice, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Están todos contando. Ajá. 6, 7, 8, 9, 10. Y el niño le dice, ¿y qué viene después? No, todavía no No nos hemos toca. llegado. Todavía no nos toca. Claro. Entonces, wow, o sea, ese cerebro, ese niño... Ya llegó. Quiere más, está Quiere más. pidiendo más. Y lamentablemente muchas veces somos nosotros que limitamos Claro. esas oportunidades, Y entonces, ese potencial. Cómo trabajar con esos docentes para que no se frustren ellos también, porque, a ver, estamos pidiendo otra cosa. O sea, si yo ya Claro. tenía mi plan y era hasta el 9 y el niño me está contando hasta 3,000 porque fue muy estimulado desde chiquito, entonces, ¿Cómo? ¿cómo acompañamos a esa docente para que también pueda prestarle Y quizás uno que nada más llega hasta el 5. también, que también pasa la Tienes de diversidad. todo ahí. Entonces, estamos acostumbrados a dar la clase para la media, que me parece muy bien, que es lo que todo el mundo debe saber en este momento, pero tenemos que tener un ojo para el que está por debajo, un ojo para el que Claro. está por encima, para que todos sientan que puedan seguir aprendiendo. Así es. Algo Así con, mismo es. hay otra crítica que le hacían mucho, la repetición para el aprendizaje. Ujú. Eso es un principio importante. A ver, el aprendizaje funciona de la siguiente. ¿Tú te acuerdas cuando tú empezaste a manejar? Oh, Que a ti no te podían ni hablar, ni que música, tuve que ir ni donde mi masticar. papá, papi, choqué. Sí, bueno, cuando tú estabas la primera vez en el volante, que era así como que cuando frenaba con todo y así, que nadie te podía hablar. Eso es un proceso de aprendizaje. Claro. Y ese aprendizaje es torpe, para empezar, ¿ok? Porque estás explorando algo desconocido, estás explorando algo nuevo. Todos tus recursos atencionales están puestos en esto. No te podían poner música, ni podías comer al mismo tiempo, nadie que te hable, y mucho menos si es un problema. Y porque el sistema está prestándole un montón de atención a esta actividad que es nueva. Ujú. ¿Ok? Con mucha práctica y mucha práctica exitosa. No es una mala práctica. Si tú practicas algo que no haces bien, entonces vas a aprender algo que no está bien. Pero con una práctica Claro. exitosa y Gracias. desaprender. Gracias, Laura. Yo voy a Sí. escribir un libro de desaprendizaje, porque eso no es fácil. Pero bueno, supongamos que tuviste Ni que experiencia. una práctica, pero Una pero- práctica buena. Sí. Podemos empezar a hablar del aprendizaje de la música y ahí hay todo un terreno. Mira, eso sería por un programa explotar. bellísimo. Ah, bueno. Sí, Bien, vamos. vamos. Me gusta. Vamos. Sobre todo que yo soy hija de música, vengo Eso. del ámbito de los artistas. Sí. Bueno, pues ahí está. Cuando repetimos esto y se repite, se va consolidando. Y se va consolidando y llega un momento en que,
ya me pueden hablar y ya yo puedo sencillamente ir manejando sin problema, pongo las direccionales sin pensar y toda la cosa. Eso se llama un aprendizaje automatizado. Y para el aprendizaje que ya se automatizó necesita un montón de práctica. Entonces, ahí también nos ponemos a pensar. Que ya el cerebro no necesita, llega un punto que no necesita pensar. Eso, lo que o sea, no necesita, vamos a decir, ese enfoque, exacto. Ahí está. Entonces, a ver, ¿qué es una buena práctica? Ahí tenemos que hablar con quienes están enseñando. O sea, ¿qué cuenta como una buena práctica? Pensemos en el aprendizaje. Interesante. Es difícil. O sea, yo lo digo desde la neurociencia. O sea, para mí es muy fácil decir, hay que repetir. Pero imagínate una persona que está aprendiendo, un niño o una niña que están aprendiendo a leer. ¿Qué tipo de práctica y de repetición? Y ustedes tienen mucha evidencia. Sí, claro. Pero seguimos con la misma pregunta. O sea, ¿qué tipo de práctica es la que se necesita para que se automatice este proceso? Entonces, si es una práctica súper estandarizada, siempre igual, por ejemplo, mame mi mamú, y solo te enseño mame mi mamú y pape pipapú y sase sosú. El cerebro, que es una máquina experta en descubrir patrones, se puede quedar en ese patrón y no salir de ahí y se acomoda porque es vago. Porque el cerebro digamos que es eficiente. Yo digo que se acomoda hasta la disfuncionalidad. Totalmente. Yo digo que el cerebro, cuando tú sacas a alguien de la disfuncionalidad, es como, espérate, no, es que ya yo estoy acostumbrado a la... Claro, entonces, a ver, tú necesitas mucha flexibilidad para aprender a leer, pero también necesitas aprenderte los patrones, porque es cierto que mame mi mamú es mame mi mamú, pero de repente si ese es el único patrón que le ofreces, entonces el niño va a leer sopa y tiene que decir sa, se, si, so, pa, sopa. Y lo que quiero es que lea sopa. Entonces, ahí tenemos que empezar a mover nuestro cerebro y ponerlo creativo para ver cuál es la mejor práctica, la mejor repetición. La repetición es inevitable y absolutamente necesaria para el aprendizaje automatizado. Ahora tenemos que y la memoria juega un papel muy importante. Ahora no memorizar, no. Perfecto. Pero la memoria juega un papel fundamental en todo proceso educativo. Sí. Aquí hay varios tipos de memoria. Yo me imagino que a lo que se refieren cuando dicen no memorizar es que te lo aprendas como si fuera de una forma repetitiva, poesía. De una forma sin sentido, sin conectar con el contexto, con tus necesidades, con tus intereses. Pero tú tienes que saber que hay una letra que se llama de una forma, que suena de otra forma, y si se combina, tú tienes que saberte las reglas. Ok, y eso es memoria. Pero el tema es que tú no quieres que el niño lea usando todo el tiempo las reglas de memoria, porque eso es ineficiente. Exacto. O sea, eso es como cuando estás aprendiendo a manejar, que tú dices, meto el cloche, paso a primera. Bueno, yo no sé si tú aprendiste con... a mí me tocó esa estuvo buena. Fue toda una experiencia cognitiva. Lo mío es automático. Mete el cloche, pone el freno, toda la cosa. Tú estás preparada para irte a Europa, para irte así. Tú estás lista para... También uso Uber. Muy bien, muy bien. O sea que sí. ¿Estás preparada para todo? Estoy lista. Como mis hijos, de que yo estoy esperando que lleguen los carros que se manejan solos. Eso, ahí está. Entonces cuando ya tú no necesitas esa regla todo el tiempo porque la tienes metida en los huesos, ¿sí me entiendes? Entonces es tan automatizado que lo que te sale de natural, que de repente yo a ti te pongo una palabra frente a ti y no hay forma de no leerla. O sea, tú tienes que hacer un esfuerzo inmenso y no lo vas a lograr si yo te pongo una palabra y te diga no la lea. No la vas a poder no leer. Claro. Porque ya eso está automatizado. Eso es el típico ejemplo. No pienses en el elefante blanco con la bola, con los círculos rosados. No hay forma de no pensar. No hay forma porque ya está. Este es un procedimiento automatizado. Y eso es lo que queremos con el aprendizaje. Sobre todo con este aprendizaje que es muy procedimental, como la lectura, que es un procedimiento, que es un conocimiento que tienes que se evoca cuando lo necesites, que no es, no sé, los hechos, que si quién inventó la genética de no me acuerdo. ¿Sí me entiendes? Eso es un aprendizaje de memoria semántica, tú sabes dónde está esa información. Que hoy en día con el señor Google, ChatGPT, o sea, es un poco como, ¿verdad? Ya tenemos nuestro recurso externo. El sentido se pierde un poco de esa repetición de datos, información que sin sentido, simplemente por repetirlos. Ahora, en el marco quizás de un proyecto, de algo que sí tenga otro fin, pues ahí... Y una necesidad. Un aporte. Claro, una necesidad. Y bueno, y eso, a ver, eso de la repetición es importante. Mucha gente dice, sí, pero que si repite se aburre. Sí, yo lo entiendo, es verdad. Tenemos que buscar otra forma de repetir lo mismo, que sea distinto, pero que sea lo mismo. Y ahí apelo a la creatividad docente, que es grande, basta, es una cosa impresionante. La creatividad eso tan importante. Es fundamental para los procesos de aprendizaje.
Y tú sabes que la mirada, yo que estoy entre educadores, padres, colegios, centros educativos, públicos, privados, que estamos como, ¿verdad? Siempre moviéndonos en este ámbito. La verdad es que cuando tú ves a un niño y tú más o menos entiendes, o por lo menos, digo más o menos porque yo no soy experta ni sé, pero empiezas a ver qué está pasando, o sea, te empiezas a preguntar qué está pasando en ese cerebro. Uh-huh. ¿Qué está pasando? ¿Qué nivel de madurez tiene? O sea, no verlo porque lamentablemente, no, él lo que quiere es molestar. Yo respiro. No, él lo está haciendo a propósito. No, señores, no. O sea, hay una serie de factores que están pasando que tienen que ver tanto con la conducta como con la capacidad. Sí. O sea, entonces, como y yo creo que la pregunta siempre, y siempre invito a los docentes a voltear la mirada. O sea, más que el niño es el problema. Y no estoy diciendo que hay casos y situaciones que hay que evaluar, ¿verdad? Que hay que profundizar, hay que darle unos apoyos profesionales. O sea, no estoy diciendo. Pero un poco, ¿qué puedo hacer yo? Vamos a ver de qué manera engancho. O sea, de qué manera este niño puede responder. Sí. Con sus características en la etapa en la que se encuentra, sí. Que no necesariamente va a ser igual a la de sus compañeros, aún tengan la misma edad. Sí. Entonces, como que es una mirada distinta y es chula, porque te reta a ti como maestro también. Claro. O sea, ya quizá no me está funcionando y no es que el reglazo y tiene que funcionar, es espérate, déjame ver cómo busco la vuelta. Yo siempre digo... Y es un reto interesante. Claro. Porque como que... Yo decía, cuando estudié neurociencias sociales, un libro, no me acuerdo el autor, te lo mando. Muy bien, yo muy decía, bien. Los docentes tienen un superpoder. A ver, si sí. El ser humano depende de otro ser humano para sobrevivir y somos seres de manada, que estamos juntos, o sea, somos seres sociales. O sea, que la empatía juega un rol importante. O sea, el hecho de que un ser humano pueda saber lo que otro quiere solo con mirarlo, solo con ver el comportamiento, el hecho de que pueda haber esta intuición, esta proyección, dice mucho del proceso mental. Y es bellísimo. Es hermoso, pero los docentes tienen que hacer esto con mayor frecuencia. Sí. O sea, yo me imagino, tú has visto estas profesoras de toda la vida que le han enseñado a leer, a escribir a un montón de niños, solamente con mirar una forma que está leyendo, ya sabe cuáles son los 5 errores que cometió antes. Claro. Entonces, llegar a ese punto es un nivel de pensamiento muy profundo. Sí. O sea, yo ponerme en el zapato del niño y no solamente de su mundo emocional, sino de su mundo cognitivo, viendo los errores que está cometiendo o viendo lo que sea, adelantándome todo el tiempo, mezclando presente, pasado y futuro de ese mismo niño en esa misma situación, es parte de la misma docencia. Y es bellísimo. Y es hermoso. Y es bellísimo. Yo no quiero cerrar el programa, yo sé. Ya Luke me está haciendo señas. Luke es de Pink Tree Studio, donde estamos grabando este programa desde hace un tiempito. Dando promo. Antes de cerrar, no me gustaría, aunque sea unos minutitos, 5 minutitos me pueden regalar, ¿verdad? La tecnología. O sea, porque vemos el ámbito educativo, el cerebro. Sí. Y hay una preocupación genuina. Totalmente. Hay una preocupación genuina, pero al mismo tiempo, como yo digo, tush, a los papás y a los educadores, bueno, sobre todo a los padres, que por un lado preocupados, pero por otro lado, como me decía un papá en estos días, le digo yo, pero tú, no, que este niño el juego. Y digo, pero no le puede quitar el juego. Y dice, el problema es que yo soy el culpable porque le compré el juego. O sea, entonces eso como una mamá que me dijo, no, que la tableta hasta los ojos se lo di yo, pero ¿quién le regaló la tableta? Yo. Entonces, es como que hay una contradicción. Sí. Lo monto en el carro y para tenerlo entretenido, pero estoy preocupado con la tecnología, pero estás recurriendo a embobarlo con la tecnología. O sea, cuéntame un poquito, porque y yo quizás deberíamos grabar todo un programa porque sé que hay una preocupación. Estamos hablando de cerebro, estamos hablando de neurociencia, estamos hablando del ámbito educativo y cómo todo esto conecta ese sentido y nos informa y nos orienta. Y entra este elemento que no va a parar. Primero que no va a parar y segundo que fue una salvación, que fue una salvación durante la pandemia. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, nosotros estamos en la pospandemia todavía y todavía mucha gente sigue con los mismos comportamientos de cuando estaban en la pandemia. Los niños... No, y ahora se habla de los niños pandemia. Por supuesto. Ahora se habla de los niños pandemia. No, claro, que él es niño pandemia. Él es niño pandemia. Vamos a ver cómo sí. O sea, esa tecnología nos resolvió mucho
o sea, sobre todo por las relaciones sociales. Mis hijos todavía, al sol de hoy, tienen videojuegos, videollamadas. Sí. O sea, para el mundo en que vivimos los adultos, donde es muy difícil decir, ahora vamos a dejar el trabajo para llevar al muchacho a que tenga el playdate con no sé qué, la amiguita no sé qué tal cosa, los niños encontraron una forma de verse y de encontrarse desde la pandemia, y eso se celebra porque están buscando esta compañía. Ahora, sí se ha visto con las evidencias más recientes de que si usas mucho electrónico y no tienes suficiente exposición a otras actividades, entonces tu desarrollo va a ser distinto. ¿Ok? ¿Será que va a ser distinto para siempre o será que vamos a hacer otra cosa? Eso tendremos que esperar los próximos estudios. Tenemos formas de hacerlo, de cambiarlo, si me entiendes. O sea, los niños necesitan otro tipo de exposición. Yo podría decir, no he visto la literatura todavía, pero un niño que está mucho tiempo en tableta es un niño que no va a poder desarrollar su destreza motora fina y gruesa. De hecho, y no vamos a tener mucho tiempo, pero de hecho lo estamos viendo. Ya. O sea, en el ámbito educativo, este desarrollo motor, sobre todo fino, de la motora fina y motora gruesa también. Realmente está preocupando. Sí. Está preocupando. Pero vienen ahora súper rápidos en velocidad de respuesta, porque todos estos juegos requieren una agilidad mental importante, pero también se aburren más rápido cuando están leyendo, pero también hay muchas cosas que tenemos que ver que ha pasado, entendiendo de que no se resolvió también un problema grandísimo, como el cerebro se va ajustando, o sea, el cerebro se ajusta a lo que tenga en el ambiente. Entonces, y estamos hablando de niños desde muy chiquititos, sí. O sea, desde muy pequeños, expuestos a horas incluso no recomendadas, a cantidad de horas incluso no recomendadas por los organismos de, ¿verdad? La Asociación de Pediatría de Estados Unidos y las asociaciones. O sea, realmente muy expuesto. Entonces, ese cerebro con todas esas imágenes, con todos esos colores, con todos esos sonidos, o sea, es una realidad. Definitivamente es una realidad y tenemos que ver cómo podemos cambiarlo, y también, por supuesto, tenemos que hablar de cuáles son las alternativas que tienen los niños para estas cosas. O sea, tienen esto que es muy chulo, que es muy divertido, que es muy chévere y que le da un respiro a mamá y papá y a cuidador y cuidadora. Entonces, a ver, también tenemos que mover un poquitito la conversación. Tú sabes, ¿cómo estamos asegurándonos que la familia tenga una calidad de vida? O sea, el bienestar y la calidad de vida. Tenemos mamás y papás muy estresados después de la pandemia. Entonces, ¿sabes? A ver, ahí tenemos que poner la mano el dedo en la llaga y tratar esto. Y docentes estresados muy también, que hemos tenido programas aquí. Por supuesto. No dejen de buscar todos esos programas maravillosos. O sea, es algo que tenemos que trabajar. Si queremos una alternativa a los electrónicos, vamos a ver cómo vamos a promover espacios de calidad donde se puedan dar estas dinámicas y no tengamos que decirle al muchacho, apágate con el aparato. Claro. ¿Sabes? Hay una discusión que va más allá del mismo problema que están generando los electrónicos. El síntoma y la causa y todo lo demás. Me gustaría, Laura, que me da pena terminar porque yo estoy fácil, yo podría durar como varias horas aquí, pero me gustaría que cierres con alguna idea así, o una invitación o una orientación a los que nos escuchan, que son padres, que están educando, que están criando. Con lo que tú quieras terminar. Sabes que yo tengo ganas de decirles que cuiden su cuerpo, duerman bien, coman bien, hagan ejercicio y creen espacios de bienestar en la vida. ¡Ay, me gustó! Yo estoy en eso. Neurocientíficamente aprobado, porque, a ver, mucho saber de cómo funcionan las cosas, pero un cerebro que se está desarrollando, un espacio de bienestar. Amén. Que eso incluye físico, emocional, espiritual y todas esas cosas. Es un cerebro que va bien. Entonces coman bien, hagan buen ejercicio y duerman bien. El sueño, por cierto. Y tuvimos un programa con Caterina Juárez, que lo he mencionado varias veces, está ahí disponible, no dejen de escuchar Los Hábitos para el Bienestar, porque es buenísimo. Señores, tenemos que cerrar, despedirnos de Laura, que es maravillosa, hemos aprendido muchísimo. Sigue buscando más información, pero no dejes de compartir este programa. Agradecemos al Banco Popular y a Indotel, que son nuestros patrocinadores, que creen en la educación, que apuestan a este tipo de programas de contenido de calidad. No somos chisme, no somos, ¿verdad? Nada vulgar. Estos son programas realmente para aportar. Compártelo, invita a otros, suscríbete, aprovéchalo. Gracias, Laura, de nuevo. Y gracias a toda nuestra comunidad que sigue creciendo poco a poco y seguimos aprendiendo y creciendo. Cierro con la frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.